There are many finance channels in the language of English, but when you ask me, I can't think of finance channel in the Spanish language, and the only one I can think of is Francisco Ortiz. This podcast is going to be in Spanish, so yeah. Entonces, cuéntanos sobre ti. Bueno, yo soy de Argentina y si bien estudié administración y tuve un par de años trabajando como con una vida normal de oficina, a los 25, creo, 26, decidí empezar a viajar de manera full time y muy rápidamente me convertí en nómada digital, bastante antes de que todo el mundo ahora quiera ser nómada digital después del 2020 y trabajar remoto. Y desde el 2003, en realidad, que creo contenido antes de empezar a viajar, pero antes tenía un blog de viajes. Donde contaba un poco mis experiencias a nivel personal, y después empecé el canal de YouTube creo que en 2017, hablando más que nada de marketing y de viajes y del estilo de vida nómada digital, que es lo que más sabía, pero a raíz de un par de videos que funcionaron muy bien de finanzas, donde yo compartía mi experiencia invirtiendo, de que invierto desde muy chico, que funcionaron muy bien, decidí pivotear el canal y empezar a generar contenido de finanzas. Y bueno, acá estamos, varios años después, más de 70 países visitados y creando contenido en YouTube, más que nada de finanzas. ¿Cómo fuiste de un blog a haciendo videos de YouTube? ¿A dónde te dio la idea de empezar el blog? ¿Cómo te dio la idea de empezar YouTube? La verdad que cuando empecé el blog no fue con un objetivo de negocio ni nada por el estilo, simplemente quería compartir mi experiencia porque yo había hecho 3 work and travel en Estados Unidos durante la etapa universitaria. En el verano mío me iba a trabajar en un centro de esquí en Estados Unidos y esa experiencia me había hecho crecer mucho como persona. Entonces quería compartirla no solamente con la gente que conocía, sino con el resto del mundo, y decidí que un blog era la mejor plataforma. No sabía nada, no tenía ni siquiera ni dominio propio en ese momento, era .blogspot.com, me acuerdo al inicio. Y bueno, un poco fue creciendo, fue mejorando, fui aprendiendo, y en un momento me entró esa idea de que nadie leía blogs, que no es cierto, pero es lo que yo pensaba hace varios años, y me empecé a enfocar en las redes sociales primero. Empecé a meterle mucho a Instagram y también a Facebook en ese momento, hasta que me di cuenta que si yo realmente quería vivir de eso no era muy sustentable y era mucho mejor por ahí tener un canal de YouTube. Así que empecé a hacer videos en YouTube y al inicio a la par trabajaba remoto para diferentes startups de Silicon Valley como consultor de marketing, que es lo que yo sé hacer, ¿no? Que es mi especialidad en marketing de contenidos. Y bueno, fue creciendo el canal de a poquito y un poco gracias a esos primeros videos de finanzas que hicieron que despegue el canal, hice la transición a, bueno, dedicarme a YouTube full time. Y nada, cuando entendí el potencial que había, sobre todo en el nicho de finanzas, que es gigantesco, dije, vamos por acá, que no hay límite, no hay techo. Cuando usaste tu canal, ¿fue la primera vez que habías hecho YouTube o habías como experimentado antes con YouTube? La verdad que no había hecho nada antes, de hecho tampoco consumía mucho YouTube. Como no tenía mucho tiempo porque ya viajaba y trabajaba remoto, en realidad yo hice el proceso inverso a la mayoría de los YouTubers. En lugar de primero yo hacer todo y después delegar a medida que uno crece, yo empecé delegando todo, yo solamente grababa y tenía un editor que editaba y todo, pero en un momento me di cuenta de que estaba delegando demasiado, como que la otra persona tomaba decisiones más importantes que yo solamente elegía el tema y grababa, y Sí. después la otra persona, hoy en día me parece una locura lo que hacía y es un error grave, que la otra persona elegía el título, hacía la miniatura, editaba y yo no lo veía hasta que se publicaba. Hoy en día, bueno, después pasé por varias etapas, tuve un editor, pero yo decidía todo. Y hoy en día volví a hacer todo yo, al menos por un tiempo, pero creo que estoy llegando al punto en el que tengo que empezar a delegar de nuevo. Así que nada, fui aprendiendo sobre la marcha. De hecho, tuve que aprender a editar. Yo tenía creo que ya como 70.000 suscriptores y no sabía editar, porque ¿En había tenido serio? editora siempre. Había tenido un editor siempre. Y justo mi editora consiguió un trabajo remoto para Estados Unidos y yo no podía competir con ese salario. Entonces dije, bueno, este es el momento, tengo que aprender. Y bueno, desde hace un año y medio creo que edito yo. Así que nada, ¿cómo aprendí? Justamente dentro de YouTube, viendo tutoriales, cualquier Ujú. cosa que necesitaba aprender, buscaba en YouTube y nada, así. Cuando fuiste de delegado a creando, como tú editando los videos, como que viste como que tu canal como bajó en vistas o todo. No, yo creo que no. Yo tuve un periodo muy loco que crecía casi 10.000 suscriptores por mes durante como Wow. 10 meses seguidos.
o no sé, o 12 meses seguidos, que fue muy loco, que empezó en el 2020 hasta hace 2 o 3 meses. Y lo que sí cambió fue que yo hice los videos mucho más rápidos, como que no dejaba ni un segundo de pausa, cuando antes la editora por Ujú, ahí los hacía más largos, ¿no? Y hasta el día de hoy no estoy 100% seguro que esa ha sido una buena decisión, porque para mi audiencia core sí está muy bien, porque como que si no lo pondrían en 1.25 o 1.5 para verlo más rápido, pero para llegar a las masas en español, no sé si está tan bueno que el video sea tan rápido y tan ágil cuando es de finanzas, sí. porque por ahí es una temática que a la gente le cuesta un poco más procesar. Entonces, si uno hoy va a mi canal, los videos más vistos de todos son los videos que editó mi editor antes, hay dos que tienen Ujú. más de 1 millón de visitas, y que yo cuando los veo me parecen súper lentos, pero bueno, el hecho de que sean lentos hizo que crecieran como mucho más allá de mi propia audiencia. Cuando empezaste a ser nómada digital, ¿con qué estabas trabajando? Al principio yo fui, es curioso porque yo fui primero nómada y después digital, como que yo, después de trabajar, terminé la universidad, trabajé 2 años en una consultora global, después en una startup, y tenía ahorros y decidí primero empezar a viajar, y viajaba al principio con ahorro, así que todavía no generaba ingresos online. Pero obviamente me di cuenta que los ahorros iban a acabar rápido viajando así que Exacto. ahí fue cuando empecé a ver, bueno, a ver qué puedo ver. Y lo primero creo fue una startup de Silicon Valley que se llamaba Trip.com, que después la compró la empresa que ahora se llama Trip.com, que es de China. Y yo tenía básicamente, a mí me contactaron como blogger, eso me pasó mucho, que como yo tenía un blog de viajes, a mí me contactaban las empresas Sí. como blogger para hacer una colaboración, que como mi blog era chico, era una colaboración pequeña. Y cuando yo veía que había potencial, como que tenían presupuesto y que había mucho por hacer, terminaba metiéndome como consultor de marketing dentro de la empresa. Entonces, yo terminaba trabajando como freelance, como consultor de marketing para ellos, y era algo mucho más, digamos, rentable para mí que simplemente hacer una colaboración en el blog. Así que creo que ese Ujú. fue el primer cliente, y después, bueno, hubo otros clientes más chicos, más grandes. Con más horas, y hasta creo que fue el 2020 recién como que dije, bueno, voy a dedicarme 100% a crear contenido, creo que hay un potencial enorme, y Ujú. ya había pasado un par de meses que ganaba más con el canal, que era como mi side hustle, ganaba más con el canal que trabajando, no tenía sentido, así que nada, Sí, decidí quererle más. exacto. Como, digamos que estás trabajando en Starbucks y tu canal está generando más que ganas de Starbucks, ¿por qué tienes tu Starbucks? Es como, y a veces Sí. YouTube toma menos tiempo si lo haces como outsourcing. Entonces es más fácil para ti. Sí, sí. Y yo creo que lo que por ahí falta en muchos creadores de contenido, que mucha gente empieza a crear contenido simplemente porque nada, le gusta un topic específico o algo por el estilo, y mucha gente no entiende el verdadero potencial que hay de generar ingresos, que es muy, pero muy grande, ¿no? Como que Mm. ya sea con contenido patrocinado, con publicidad, con marketing de afiliados, se pueden crear productos propios, se pueden vender servicios, como que de verdad no hay límite, ¿no? Si uno se enfoca, es un negocio, ¿no? He entrevistado a dos personas hoy. La otra que entrevisté igual hace como de finanzas, pero más como de YouTube. Así de como, hace videos como de que cuánto dinero tienes que ganar para salirte de tu 9 to 5. Cuánto dinero. Ok, Ajá, diferentes como YouTubers, como le escriben a él y les crea como, digamos, le dicen, quiero crear una marca de playeras y él crea la marca, crea el diseño y todo y él gana, ellos les pagan y así él gana dinero. claro. Sí, sí, digamos, yo creo que YouTube es una gran plataforma para ganar visibilidad. Después uno decide cómo monetizar o a dónde llevar a la gente, ¿no? Yo hoy en día no estoy enfocado en vender servicios propios, digamos, como Ujú. que ya no trabajo más como consultor, porque no, digamos, no es escalable vender mis horas ya. Como que yo puedo ganar Ujú. mucho más promocionando productos o servicios de otras personas o en un futuro capaz propios, Sí. y no tengo ganas como de crear una empresa, una agencia. Por ahí podría crear una agencia que sería escala, una forma de escalar, pero la verdad que no tengo ganas. Tengo un estilo de vida que es muy, digamos, es muy complicado porque viajo mucho y me muevo mucho, entonces Ujú. como que no podría capaz Los manejar mi tiempo full horarios. time, claro, Ujú. estar en meetings todo el tiempo, como que ¿Qué yo tocará? siempre digo que, A claro, yo los siempre horarios y digo que todo. como que optimizo para libertad, no para dinero. Y obviamente, bueno, que me vaya bien, ¿no? Y mis ingresos han crecido muchas veces, pero como que quiero tratar de tener la mayor libertad posible para de repente, y por eso creo que todavía no he contratado a otra persona y delegado, porque yo mañana si quiero
tomarme 2 meses sin hacer nada, puedo, Ujú. y sin problema, porque no hay nadie que dependa de mí tampoco, ¿no? Exacto. Y de lo que dijiste de depender de personas, digamos, estás en Los Ángeles, ¿no? Y tienes meetings todos los días a las 3 p.m. Te vas a Bali, vas a tener meetings como a las 1 de la mañana. ¡Qué flojera! O sea, Sí, no. sí, sí, Sí. sí. Sí, por eso, digamos, dentro de todo yo trato de tener, digamos, de seguir creando contenido, pero de no aumentar la cantidad de responsabilidad respecto de terceros, ¿no? Con mi Ujú. audiencia, obviamente, siempre, ¿no? Hay una responsabilidad ahí de qué es lo que uno habla, qué es lo que uno recomienda, pero no con terceros, porque eso como que me reduce la libertad un poco, ¿no? A Sí. mí lo que más me motiva, digamos, son dos cosas. Yo como que creo contenido en español, lo podría hacer en inglés, pero creo contenido en español porque Ujú. creo que falta mucha información y la gente no termina de entender el nivel de oportunidades que hay Ujú. online en general, ¿no? En Sí. Latinoamérica, en España también, pero sobre todo en Latinoamérica. Y vos tú que vives en ambos mundos, por ahí también te das cuenta de ese gap enorme que Ujú. hay, ¿no? Es como que la gente no termina de entender de que, ok, está bien, mucha gente en YouTube no gana dinero, pero muchos YouTubers ganan mucho más que CEOs de compañías. O sea, Exacto. no hay límites. Y entonces como que yo quiero, por un lado, con el contenido ahora que está más enfocado en finanzas, compartir educación financiera, hacer que la gente mejore, digamos, el manejo de sus finanzas en general, de nuevo, para que pueda tener un poco más de libertad. Pero también, por otro lado, hace no mucho lanzamos un curso donde enseñamos, que mi novia es travel blogger full time también, es de Italia y su blog es en inglés, Ujú. y ambos enseñamos cómo crear un blog o un canal de YouTube como un negocio verdaderamente, ¿no? Y Sí. nada, tenemos alumnos que ya son creators full time y, Qué y un bueno. poco eso, sí, es muy loco. Y eso es un poco como lo que más me motiva, como tratar de transmitir el gigantesco nivel de oportunidad que hay hoy en día Ujú. para crear cosas en Internet al mundo hispanohablante. Ajá. Eso es, igual es muy importante. Imagino que se siente como padre ver que personas se convierten full time gracias a tu curso, a lo que ven. Imagino que es como, wow, o sea, sí funciona. Sí, sí, la verdad que para mí fue muy loco porque, bueno, nosotros como también en el proceso de convertirnos nosotros en creators full time fuimos como freelancers de diferentes cosas, también les enseñamos eso. Y tuvimos una Ujú. pareja que en 3 meses estaban haciendo también una working holiday en Australia y en 3 meses pasaron de trabajar en una granja, no me acuerdo qué es lo que hacían en Australia por experiencia, a vender contenido que Qué ellos padre. creaban, pero vender contenido a otros bloggers. Como que en lugar de crear su propio blog, decidieron crear el contenido de ellos, era de comida y de recetas, y vendérselo a otros bloggers. Y Qué padre. ganaban tan bien que en 3 meses ya viven de eso y hoy en día Ujú. les va súper, súper bien. Y después hay un chico que ya es youtuber también full time, y tiene 24 creo, y nada, que en un año consiguió vivir de eso y bueno, en el nicho finanzas también, así que nada, muy loco, es como que uno ve Sí. así el crecimiento y dice, wow, Ujú. sí. Regresando al tema de nómada digital, has ido a muchísimos lugares. ¿Cuál ha sido tu lugar favorito que has visitado? Uf, qué buena pregunta, pero muy difícil de responder. La verdad que depende de qué punto de vista lo analice, ¿no? Un país que a mí me sorprendió mucho, mucho fue Irán, que es un país sobre el que normalmente la mayoría de la gente tiene una imagen muy mala por lo que muestran los ¿Irán? medios. Irán, sí. Ah, había entendido Irán. No, Irán. Y la verdad es que tuve una experiencia increíble. Viajé con dos amigos y estuvimos haciendo autostop, hitchhiking. Y la gente como muy amable nos invitaba a su casa, nos presentaba a la familia, nos daba de comer. Cruzaban en la calle y como se dan cuenta que uno era extranjero, te invitaban a su casa, como muy, muy loco. Sí. Esa fue una experiencia muy interesante desde lo humano. Después, Egipto, me voló la cabeza. Egipto me pareció espectacular. Podría estar Ujú. como todos los días explorando templos y pirámides y cosas, me Qué parece padre. increíble. Y después, bueno, me gusta mucho Tailandia como destino en general, también para hacer base ahí, que tuve 5 meses en Chiang Mai hace unos años y ahora vamos a volver. Me gustó mucho como destino en general. Pero bueno, no sé, hay un montón, podría hablar todo el día de viajes, ¿no? He escuchado como muchos diferentes youtubers que han ido como a Irán de que dicen que son muy hospitality, no sé cómo se dice en español, pero son muy como, Hospitalarios, sí, sí. ajá,
hospitales, y como esos países son como muy como de que no ven a extranjeros tanto, entonces como cuando ven uno como que aprovechan y como que les Sí, quieren fue así, enseñar como la 100%. cultura de verdad. 100%. De hecho, como que hacen un esfuerzo extra porque ellos saben que como que uno ve noticias malas de su país, entonces es Ujú. como que hacen un esfuerzo extra para que uno se sienta cómodo y se sienta seguro y se sienta bien. Y para mí fue una experiencia increíble que me abrió un montón la cabeza, ¿no? Me imagino, sí. Porque normalmente como las noticias como ponen noticias falsas de lugares como de y como manipulan tu mente a pensar que tal cosa no es buena o tal lugar no es uno para visitar, pero en realidad como de que sí es muy padre. Sí, y también como que yo recuerdo que fue hace varios años, yo recuerdo que ellos hacían una diferencia muy grande y que esto no solamente aplica a Irán, sino que aplica a todos los países del mundo, que una cosa es el gobierno y otra cosa es la gente. Muchas veces el Ujú. gobierno puede ser muy malo, pero la gente no tiene nada que ver, la gente hasta puede estar en desacuerdo con lo que Exacto. están haciendo, ¿no? Sobre todo en países donde ni siquiera se vota al gobierno, ¿no? Ujú. Como que en esos casos como que las personas que viven ahí, o sea, no tienen otra opción. Claro, claro. Así que nada, no, yo tuve experiencias muy, muy buenas. Eh, pero bueno, también me faltan un montón de países por conocer, así que seguimos explorando un poco, aunque como nómada digital siempre el desafío es encontrar el equilibrio entre en qué momentos uno viaja y en qué momentos uno trabaja y cómo combinar ambas cosas. Ujú. Y que no es fácil porque uno obviamente va a ser menos eficiente que trabajando todo el día en una oficina, Ujú. porque bueno, uno se está moviendo mucho tiempo, uno está como con muchas cosas en la cabeza, pero bueno, es lo que me gusta y nada, Te la yo pasas mejor directamente, siendo nómada digital. a mí me gusta, hay gente que no le gusta capaz, o hay gente que, por ejemplo, no se está construyendo una startup muy grande, entonces obviamente no podría estar viajando porque de nuevo tiene mucha gente que depende de ellos o cosas así. Y no quieren estar juntos a Pero las 2 de la mañana. claro, yo decidí este estilo de vida y vamos a ver qué tal, pero gradualmente como que me voy moviendo un poco menos y la tendencia es hacia tener varias bases en diferentes países, como por ejemplo comprarme un apartamento aquí, un apartamento allá, y estar como 3 meses aquí, 4 meses acá, y después viajar 2 meses y cosas así. No viajar todo el tiempo porque eso Ujú. es muy agotador. En el tema de lugares, como todavía tienes muchos lugares para ir. ¿Cuáles son tus tres siguientes lugares que vas a ir y tres lugares que quieres ir? Bueno, en este momento estoy en Guatemala, que es la primera vez que vengo, así que voy a recorrer un poco aquí el país y después vamos a ir a Belice, que tampoco conozco, así que como que me motiva. Eh, y nada, después en realidad vamos a ir a la costa este de México. No sé si tú estás en Cancún ahora, pero en algún momento llegaremos por ahí, Ujú. Ah, qué padre. porque vamos a ir por Belice y después vamos a subir todo por la costa hasta Cancún, parando en todos los Qué lugares. padre. Esos son los tres siguientes. De ahí tenemos que ir a Dubái a volver porque somos residentes en Dubái, así que tenemos que no se nos venza la residencia. Esos son los próximos destinos. ¿Y a dónde me gustaría ir? Me gustaría ir mucho a Japón, porque es como otro planeta, es como completamente Sí. diferente. Lo mismo con Corea del Sur, también me gustaría ir porque también es como, es otro mundo, cómo se manejan. Ujú. Y otro destino que me gustaría mucho, que íbamos a ir el año pasado, pero al final no pudimos, es algunos de los países de Asia Central, como por ejemplo Uzbekistán o Kazajistán, eh, Kirguistán, esos países como que me llaman mucho, mucho la atención. Ujú. Esos países no son hablados mucho de ellos. Como que es padre ir a uno de esos para. ¿Por qué no hablan tanto de ellos? Como descubrir más o menos. Sí, 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 sí. Bueno, son países relativamente nuevos desde que cayó la Unión Soviética y Ujú. además es como que sobre todo desde Latinoamérica o desde América en general, estamos muy lejos y la cultura es muy diferente, Muy. ¿no? Ujú. Entonces es como que, bueno, si sentamos base, nosotros ahora tenemos como dos bases más o menos, que son cerca en realidad. Una es en Dubái y otra es en Georgia, o Georgia, pero el país, no Georgia como el estado. Sí, Y entonces desde ahí es fácil ir a Asia Central, porque es como muy cerca, ¿no? ujú. ¿Por qué se dice esos Georgia y Dubai para bases? ¿Y por qué no un lugar como Nueva York, por ejemplo? Primero porque fue muy fácil obtener, digamos, la residencia. Por ejemplo, en Dubái ahora nosotros obtuvimos la residencia con un programa nuevo que es para Digital Nomads, que si uno, digamos, cumple con los requisitos y uno, digamos, paga y después hace como
unos exámenes, listo, ya uno lo obtiene y se puede quedar ahí a vivir un año y después se puede renovar, así que como muy fácil. Y Dubái es un destino que está muy bien conectado como para viajar y que es muy seguro y donde Sí, se vive bien. Claro, es costoso, pero bueno, se vive bien. Y después Georgia también es otro destino interesante, no es tan caro, pero ambos, también Dubái, son muy buenos fiscalmente, como que en Dubái no hay impuestos a las ganancias y en Georgia ujú, son muy, muy bajos, casi cero también. Entonces, nosotros ahora que estamos en una etapa de crecimiento, de ingresos muy grande, está muy bueno que no haya que pagar, que no haya que pagar impuestos o que haya que pagar impuestos muy sí. bajos, ¿no? Porque, por ejemplo, si mi novia es de Italia y yo soy de Argentina, y con nuestro nivel de ingresos, capaz deberíamos pagar casi que la mitad, digamos, o a Argentina o a Italia. Entonces, esa mitad no solamente lo ahorramos, sino que lo invertimos y bueno, y a futuro eso puede llegar a ser que, no sé, nos retiramos antes, por ejemplo, o algo por el estilo. Regresando al tema de viajando y todo, como dijiste al principio que has ido como a 70 países, y en los 70 países seguro tienes como una historia como loca. Cuéntanos una historia como loca o una historia que te quedas como en shock. A ver, ¿cuál puede ser? Porque tengo varias. Pero creo yo que una de las historias más locas fue cuando, bueno, yo en realidad llegué a Estambul, era el 2016, principio del 2016, llegué a Estambul directo desde Argentina. um, y llegué a un hostel, como puse mi mochila al lado de mi cama y todo, y al mismo tiempo llegó un chico al mismo tiempo, pone su mochila en la cama de al lado y como típica la conversación de hostel es como, hey, where are you from? Hey, I'm Francisco, where are you from? Es típico, ¿no? Um, y el chico era de Argentina y recién llegaba también desde Argentina al mismo hostel, al mismo tiempo, entonces como que nos llamó la atención, empezamos a conversar Qué padre. Qué y coincidencia. mi plan era ir hacia el oeste, hacia los Balcanes, como hacia el sur de Ujú. Europa, ¿no? A viajar. Y yo le digo como, bueno, ¿y cuál es tu plan? ¿Vas a viajar, estás de vacaciones o vas a viajar por largo? El chico este me dice, no, mira, yo estoy haciendo un viaje, un proyecto donde voy a hacer hitchhiking, autostop, de aquí de Turquía hasta China. Y yo quedé como, ¿what? Como, ¿qué? ¿Hasta China haciendo hitchhiking? Me dice, sí, sí, me empezó a Wow. explicar, no sé qué. Y muy rápido yo me di cuenta que lo tenía bastante bien armado. Como que entonces a los 3 minutos le dije, ¿me puedo sumar a tu viaje? Sin conocerlo ni nada, lo acababa de conocer. Y él me dijo, pero muy rápido, me dijo, mira, te puedes sumar, pero tengo dos condiciones. La primera condición es que viajo solo haciendo autostop, solo haciendo dedo, nada más. Como no voy a tomar un bus, no voy a tomar un avión ni nada. No es porque no tenga dinero, es como mi desafío. Y la segunda condición era, mi budget, mi presupuesto es de $10 por día, para todo, para alojamiento, para comida. Y yo lo miré como, estás loco, como es imposible. En ese momento mi budget era bajo, pero no tan bajo. Eh, entonces le dije, bueno, mira, yo también Entonces, le voy entre a los tomar. dos, $20 por día. Sí. Entonces yo le dije, me parece una locura, pero también me parece un desafío interesante, vamos a probar. Si en cualquier momento yo me canso, no me gusta, bueno, me voy por mi cuenta y vuelvo a mi idea original. Um, y así que al final, bueno, me sumé y cruzamos toda Turquía, cruzamos Georgia, Armenia, Azerbaiyán e Irán durante 2 meses, todo haciendo hitchhiking. Wow. Tomamos autos, camiones, de todo tipo de vehículo que puedas imaginar, con todo tipo, autos de lujo, autos que se caían a pedazos. Y nada, fue una historia increíble. Yo después de Irán me volé a Ucrania, creo, Rusia, después los Balcanes, por mi cuenta. Y él Sí. siguió hasta China. Se quedó trabajando en una granja en el medio de China, un loco. Es mi amigo hoy en día, pero es como que ese viaje era muy loco. Yo seguí mi vida, volví a Argentina, fui a visitar a mi familia, después volví a Europa, estaba viajando por Europa Y te lo encontré y mi otra vez. amigo, mi amigo empezó a volver por tierra, por Rusia, cruzó toda Rusia de punta a punta, volvió por tierra, entró a los países bálticos, llegó a España y el último día de su viaje, 2 años después, de absoluta casualidad sin saberlo, nos encontramos en Barcelona. Así que fue increíble porque yo me lo encontré el primer día de su viaje y el último día de su viaje.
Wow. ambas situaciones de casualidad. Esa fue una historia muy loca. Entonces, estuviste 2 meses con el que acabaste de conocer todo Asia, casi casi. Sí, 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 fue muy loco. Además fue un desafío importante porque, bueno, $10 por día es muy, muy, muy poquito. No gastábamos en transporte porque era todo haciendo autostop, pero igual hay que comer, había que alojarse. Entonces, Sí. él tenía una carpa, una tienda, pero que inicialmente era para uno solo porque él tenía planeado viajar solo, así que era pequeña y No. muchas noches tuvimos que dormir ahí porque, bueno, su desafío era $10 y el Ujú. alojamiento costaba más y no podíamos. Y bueno, yo era más joven, tenía 26, 27, tampoco tan chico. Y me pareció una Ujú. aventura y me pareció espectacular. Hoy en día probablemente no lo haría. Y además que viajando de esa forma, es como que uno conoce mucho más la cultura que viajando simplemente Ujú. como turista, ¿no? Porque Ujú. de Porque repente hablas subíamos un con auto. personas Claro, que viven hablas con los ahí. locales, pero lo que pasaba muchas veces, pero muchas veces, porque en esos países mucha gente no habla inglés. Entonces lo que pasaba era que no teníamos idioma en común. Y por ahí estábamos en un auto durante 6 horas o en Con una Google casa. Traductor. Nos invitaban a una casa durante 2 días y no teníamos ningún lenguaje en común y era con señas y con una palabra. Y era muy gracioso porque en un momento nosotros ya sabíamos que toda la gente nos preguntaba lo mismo. Digamos, las preguntas básicas son como, ¿de dónde son? Eh, ¿De qué trabajan? ¿Cuántos años tienen? Si están casados, cosas así, básicas, ¿no? Ujú. Cuando uno conoce a una persona. Entonces nosotros muchas veces nos subíamos a un auto, no sabíamos lo que nos estaban diciendo, pero nosotros respondíamos una de esas. Entonces, por ejemplo, capaz ellos nos estaban preguntando el nombre y nosotros le decíamos Argentina. Y después capaz nos preguntaban de qué trabajábamos y yo le decía Francisco. Pero no importa, así era como íbamos respondiendo todas las Ah, preguntas básicas. y Sí, así fue muy como fueron bueno. como aprendiendo, ¿no? En realidad no aprendimos prácticamente nada porque eran idiomas muy, muy, el turco es muy difícil, el georgiano es imposible casi, por más que yo pasé ya casi 2 años ahí, es imposible. El farsi que habla en Irán también, muy ¿No habías difícil, así pensado que usar como el traductor o algo? ¿O no cruzó tu mente? por momentos lo usábamos, pero muchas veces no teníamos internet porque estábamos como en la ruta, Ah, en la autopista o en la ruta en el medio de la sí. nada, o a veces si estábamos en la casa de alguien que no tenía mucho dinero, no tenía internet, entonces Ujú. a veces lo usábamos, pero no siempre. Siempre como, o sea, a nadie que se encontraron hablaba inglés. O había como una persona que Algunos sí. sí, no sé si algunos sí, sobre todo eh, en estos países, Ellos bueno, en la eran mayoría de locales los de ahí. países. O sea, ellos, los que hablaban inglés, nacieron en esos lugares o vinieron de otras partes. No, la Sí. mayoría era gente local, pero más que nada en casi todos los países, no solamente en esa región en el mundo, es como que la gente joven hay más probabilidad de que hable inglés que la gente grande. Sí. Entonces, siempre tratábamos cuando necesitábamos algo que realmente era de importancia, como tratar de frenar a alguien en la calle joven o algo así, como que eran más chances de que hablase inglés, de que Y son era más como espontáneos los grande. jóvenes, igual. También, sí, sí. Yo creo como la persona más extraña que subieron a un coche o se quedaron en una casa con. Hubo una vez en un pueblito que quedaba muy cerca de la frontera entre Irán e Irak, Ujú. que nos levantó un profesor de inglés, así que ese señor hablaba un Ah, poquito de inglés. No mucho, no sé cómo hacía para enseñar inglés, porque no hablaba mucho, pero creo que sabía más que los chicos solamente. sí. Y esa persona nos llevó a su casa, que era muy pequeñita, y nos dio como un festín, así un montón de comida y todo. Pero también era la época de Ramadán. Ramadán es, no sé si sabes, pero es Sí, un sí. mes. Bueno, entonces durante el tiempo que había luz, él no podía No puedan comer, digamos. comer. Pero como que nosotros éramos los huéspedes, los invitados, entonces él había puesto a la mujer a cocinar para nosotros y a hacer todo para nosotros, y mientras ellos no podían comer ni nada. Y era No. como una situación, era como que estábamos muy agradecidos, pero a la vez era un poco incómodo. Sí. Y lo mismo nosotros no había donde, o sea, dormimos en el piso, porque muchas veces ellos duermen simplemente sobre una alfombra. Mm. Dormíamos en el piso como si fuera en el living, el espacio común, que era muy pequeño. Y claro, ellos se levantaron antes que nosotros porque tenían que comer a la noche, o sea, tenían que comer mientras todavía estaba oscuro. Sí. Y como nada,
fue un poco extraña e incómoda la situación, por más que nosotros sabíamos que lo estaban haciendo como para agasajarnos y todo. En Ujú. general fue un poco sin idioma en común, muy poquito inglés hablaba el señor, por más que era Yo profesor me de inglés, así que aguantaría, o sea, poder cocinar y no comer lo que estás cocinando. O sea, me volvería loco. sí, sí, la verdad que es un esfuerzo que hacen y que hacen todos los años que a mí me parece impresionante. Yo Ujú. no podría, pero sí. Ah, No entiendo cómo personas hacen fasting por semanas y días. O sea, si Ramadán es difícil, no me imagino no comer 3 días. sí, sí, no sé. No sé, no, digamos, una cosa buena que tiene por ahí de viajar es como que uno puede probar muchas cosas diferentes, ¿no? Sí. Que a cada lugar que uno va come las cosas locales y todo. Y como, sí, con este estilo de vida no puede uno no comer porque es como que después nunca sabe si le pasa algo, está en el medio de la nada o algo por el estilo, como que puede pasar, ¿no? Sí. Ahí estabas viajando con tus ahorros y ya estabas trabajando en lo que habías dicho de la compañía. En ese momento estaba viajando con ahorros todavía, ¿no? Fue como Ah, la ok. primera Qué bueno. etapa del viaje, porque hubiera sido imposible trabajar en esas condiciones. Imagino. Sí. O sea, no me imagino cómo lo ibas a hacer para trabajar. Hitchhiking en el medio de la nada. Imposible, no, imposible. De hecho, en Irán, por ejemplo, también es como que muchas páginas web están bloqueadas. Entonces, como Sí. que necesitábamos una VPN porque como que no podemos acceder a nada. Así que, digamos, no es un destino para trabajar remoto, es un destino por ahí para ir, visitar, si uno quiere, pero es parecido a lo que pasa cuando yo todavía no conozco, pero cuando uno va a Cuba, que es como que, bueno, se sabe que uno va a estar desconectado por cierto tiempo y después Sí. vuelve a conectarse. ¿Tu amigo se quedó viviendo en la granja en el medio de China o ya se regresó a Argentina o algo? No, se quedó ese tiempo, después volvió y después volvió a Argentina, se quedó como 2 años en Argentina sin moverse, que a mí siempre me pareció muy loco porque después de semejante viaje no moverse es como muy loco. Y Ujú. ahora está en Brasil y no sé bien si está planeando un nuevo viaje o no, pero ahora sé que está en Brasil. Si haces un nuevo viaje, ¿te unirías con él o no? Yo creo que ahora en esta etapa no, a menos que sea un viaje corto, pero así una aventura ya tan larga, como que nada, yo quiero prestar atención al canal, seguir creciendo, yo ahora estoy con mi novia, como que Sí. irse por un tiempo largo, capaz ya no sería posible, no sería lo que me gustaría. Sí, sí, sí. Pero bueno, por ahí un viaje corto, si fuera corto, podría ser si el destino es interesante y si es una aventura que me gusta, pues podría ser. El que hiciste fue como 2 meses, ¿no? La parte de hitchhiking fue 2 meses, pero ese viaje Ah. entero, digamos, cuando yo seguí por mi cuenta, creo que fue de 8 meses casi. Sí, Y empezó, me ponía tu viaje. Qué risa. sí. Así que, nada, y bueno, desde entonces, digamos, es como que para mí es al revés. Para mí, por ejemplo, ir a Argentina casi como mis vacaciones, es al revés del resto del mundo, Ujú. como que yo por ahí estoy 3 meses acá, 4 meses acá, o estoy viajando durante 2 o 3 meses, y después cuando voy a Argentina normalmente, o nada, como que bueno, es como voy a visitar a mis padres y es como mi descanso, ¿no? Regresando al tema de YouTube y todo, porque como que nos fuimos un poco. Nos fuimos. Eh, cuéntanos sobre el curso, qué contiene, cómo empezó, etcétera. Empezamos porque, bueno, justamente eso que mencionaba antes, de que queríamos como que más gente en español entendiera el nivel de oportunidad y que pudiera Ujú. lograr vivir de hacer lo que le gusta o de hablar de lo que le gusta o escribir de lo que le gusta en Internet. Entonces, básicamente nos sentamos con mi novia y dijimos, bueno, ¿qué es todo lo que tiene que saber si alguien quiere empezar de cero para crear un blog y convertirlo en un negocio? Y lo mismo con YouTube, ¿no? Entonces, hay algunos módulos que son básicos y hay algunos módulos que son bastante más avanzados, pero lo más importante es que estamos muy enfocados en las dos cosas que creemos que más hacen falta en español, que es la parte de estrategia de negocio Ujú. y la parte de monetización. Ujú. Porque, digamos, cómo editar, eso se aprende viendo YouTube, como aprendí yo. Como que eso es lo más fácil, Ujú. ¿no? Eh, Sí. Igual pero uno aprendí puede así. ser, claro, O sea, pero si un igual niño de uno siete puede ser... años aprendió cómo editar videos de YouTube, cualquiera puede. Totalmente. Entonces, es como que la parte de estrategia es muy importante y eso no es tan fácil de aprenderlo, de acceder. Y la parte de monetización también, lo mismo. Entonces, tenemos varios
tenemos, por ejemplo, un módulo entero como con 6 7 lecciones sobre marketing de afiliados. Después tenemos un módulo entero sobre cómo trabajar con marcas y cómo negociar, cómo pitchar, etcétera. Después, no sé, otro módulo de contenido patrocinado o de cómo vender servicios como freelancer, cosas así, como diferentes formas de monetizar. Y después, obviamente, digamos, la gente que toma el curso, cada uno decide en qué nicho enfocarse, qué tipo de contenido hacer, cómo monetizarlo. Pero yo creo que lo más importante por ahí es que nosotros tenemos como como una comunidad privada, como un grupo privado, donde, digamos, en el día a día interactuamos. Y una vez por mes hacemos como una reunión en vivo. Entonces, ahí es como que los chicos como que tienen acceso a nosotros prácticamente ilimitado, digamos, todos los días nos pueden hacer preguntas. Que yo voy a responder y le voy a dar prioridad antes que las preguntas que me mandan por YouTube o las redes sociales, ¿no? Como que me llegan muchísimos DMs, ponen en Instagram, pero si yo tengo el mensaje de un alumno, primero le voy a responder a un alumno, obviamente, ¿no? Sí, me imagino como has dicho que es por video. ¿Había el curso como lo actualizas con nuevos videos o no? Sí, cuando hay algo importante, por ejemplo, no sé, mi novia había hecho como todo un módulo de Pinterest y Pinterest como que cambia la forma en la que prioriza el contenido, entonces esa hizo una actualización. Pues yo también hice una actualización de YouTube, porque antes como que al inicio estaba muy enfocado como en conseguir search traffic, ¿no? Entonces estaba mucho como que el título, que las keywords, que las etiquetas, Sí, sí. etcétera. Y hoy en día es como que, ok, es todo de Documentation. retención y click-through rate. Esas son las dos métricas, ¿no? Ah, Entonces, ok, bueno, ahora vamos con cómo hacer para que cliquen más. Es muy importante el thumbnail, es muy importante el título y cómo hacer que se queden, etcétera. Pero también en el día a día, como que en el grupo, que hoy en día está en Facebook, pero más adelante vamos a migrar a otra plataforma. Yo, por ejemplo, porque yo, como nosotros nos dedicamos a esto, nosotros también aprendemos cosas ujú. todos los días. Entonces, a medida que, por ejemplo, yo encuentro un buen artículo o encuentro un buen video, que vi que, por ejemplo, sigues a Paddy Galloway, entonces yo, por ejemplo, veo que hace un buen video que está muy interesante y se lo paso a los chicos. Como, miren este video, es importante por esto, presten atención a esto. O, por ejemplo, encuentro un artículo de alguien y digo, bueno, esto está muy bueno, entonces léanlo si les interesa, como que Ujú. aprenden conmigo, no de mí, sino que yo también estoy aprendiendo Qué y padre. vamos compartiendo, está bueno. Qué bueno que es así, porque muchos cursos son como de que graban 10 videos chafas de cómo crecer, qué información que puedes sacar de Google fácilmente, viendo videos, y lo venden por $500, ¿no? Sí, O hasta $1000. Entonces, qué bueno que, y no tienen grupos ni nada, entonces, qué bueno que lo tuyo es diferente, que los tienes actualizando y todo, porque te hace como sí. stand out, más o menos. Sí, además que yo creo que es como que yo creo que no hay mejor marketing para nuestro curso que tener a alumnos a los que le vaya bien. Entonces, yo voy a hacer todo lo posible para que a mis alumnos les vaya bien, porque si a ellos les va bien, quiere decir, es la validación de que el curso es bueno. Y Entonces, sí, yo voy a sí. ayudar a que le vaya lo mejor posible y si alguno termina con un canal más grande que yo y gana más que yo, o sea, espectacular, ¿no? Entonces, como que no, lo que pasa muchas veces con los creadores de contenido, sobre todo los que no son muy profesionales o no entienden el nivel de oportunidad gigante que hay, es que se ven como competencia, como que no, yo no quiero hablar con él porque, o no quiero hablar con ella porque me va a pasar y si yo le enseño esto, lo va a hacer mejor que yo. En realidad, la oportunidad es tan grande que no somos competencia, como que hay lugar para Ujú. todos. Entonces eso es como que ese como mindset de abundancia es como muy importante para a la hora de ser creador de contenido. Sí, qué bueno, qué bueno. Como en un video mencionaste que tú y tu novia iban a empezar un blog en inglés, Ah, sí. en el video de cómo gané 200,000 por mes en 2021. 20.000. 20,000. Sí. ¿El blog ya existe o cómo? Sí, el blog existe, pero todavía no lo hemos hecho público porque estamos como creando mucho contenido. Es un blog en inglés de finanzas personales, pero por el momento es de finanzas personales como muy básicas, como no es personal, sino que es como que estamos yendo, digamos, mi novia es muy buena con SEO, y así es como tiene la mayoría de su tráfico en su blog de viajes, viene de Google. Entonces estamos tratando de hacer una estrategia similar en la cual apuntamos a ciertas keywords específicas que tienen un volumen
relativamente buenos, pero que no son muy difíciles porque, bueno, el blog No, recién no empieza. tan competitivo. Claro, no tan competitivos porque recién empieza. O sea, después apuntaremos a keywords más competitivas, más difíciles, pero por Sí. ahora vamos a como long tail keywords, ¿no? Entonces, tenemos una chica, una escritora full time que escribe para el blog de viajes y para el blog de finanzas. Y ya tenemos como creo que 20, 30 artículos, pero por el momento lo está manejando más que nada mi novia porque, digamos, es más similar a su negocio actual porque es otro blog. Y de repente, sí, cuando empiece a crecer y ya empiece a generar ingresos y todo, probablemente yo me meto un poco más también para agregarle como un toque más personal y por ahí hablar Sí. de nuestras finanzas con transparencia como yo ya hago en el. ¿Como para cuándo podemos esperar que salga el blog? Yo creo que pronto, yo creo que muy pronto digamos, estamos publicando contenido, simplemente tenemos como que mejorar la home un poco, porque ahora es simplemente como Ujú. los artículos uno detrás del otro, pero probablemente en los próximos meses seguro. Qué bueno. Estaré esperando el blog. Imagino que muchos de tus fans lo van a leer y todo. Muchísimas gracias. La última pregunta. ¿Cuál es un tip que le puedes dar a alguien que quiere empezar a hacer? Yo creo que es difícil dar uno solo, pero lo más importante es que definan para qué lo quieren hacer. No es lo mismo el foco si lo quieren hacer realmente como negocio y porque quieren ser youtuber, que hacerlo simplemente como una pasión. Y después que definan un poco sobre en qué nicho se quieren enfocar, ¿no? Porque eso va a determinar un montón de cosas y algunos nichos tienen más potencial de crecer, otros menos, unos son más rentables, otros menos. Y si bien se puede cambiar, es un poco difícil cambiar una vez que uno ya creció. Ujú. Entonces, Cuando al estés inicio se puede creciendo, cambiarse. experimenta con todo lo que tú puedas. Claro, y después, una vez que uno ve que algo funciona, como seguir por ese camino. Fue un poco lo que hice yo, que hablaba de varios temas diferentes y de repente vi que finanzas funcionaba y digo, bueno, finanzas me gusta, sé algo de finanzas, vamos por finanzas. Am, pero que sea algo, tiene que ser la intersección tiene que ser algo que uno sabe, porque si uno no sabe lo que dice, la Ujú. gente no lo va a ver, no lo va a respetar, y te tiene que gustar, porque si no te gusta, es tan difícil al inicio, lo más difícil es el principio. Después es como una bola de nieve. Entonces, es tan difícil al inicio que si a uno no le gusta lo que está haciendo, va a abandonar 100%. Y lo tercero es que tiene que ser algo que le interese a alguien, al menos, que le interese Ujú. A un grupo de personas. a un grupo de personas. No tiene que ser un grupo de personas muy grande, pero si no le interesa a nadie, no importa si sabes y si te gusta, si no le interesa a nadie, nadie te va a ver. Entonces, Exacto. tienen que ser un poco como la unión de esas tres cosas y después ser constante, tener consistencia y crear contenido, y crear contenido, y crear contenido. Y mira, yo creo que no lo dije, pero el video que levantó mi canal creo que fue el video como número, no sé, 120 o algo así. Como Mm. que, y de repente a partir de ahí ya está, no hubo vuelta atrás, ¿no? Pero en el Sí, medio hice 100 videos que lo veía muy poquita gente, así que uno nunca sabe. Una pieza de contenido puede cambiar el futuro del canal. exacto. Nunca pares, porque no sabes si tu siguiente video va a ser el que te va. Así es. Muchísimas gracias. ¿Quieres decir algo más o ya? No, 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 yo creo que no. Sé, cualquier cosa, si alguien tiene una duda o me quiere contactar, me puede buscar o en el canal o si no, por ahí en las redes. Quedó de la época del blog de viajes, que mis usuarios son Viajando con Fran. Y cualquier duda, cualquier cosa, que me pueden escribir sin Tu problemas. Instagram, tu YouTube, tu curso están en la descripción. Muchísimas gracias y los veo en el siguiente episodio de The Nico Cast. Chao, chao.